ayer, vocero también, Hernando Guerra García, nos acompaña esta noche para ir comentando lo que ha ocurrido en nuestro país el día de hoy. Una lamentable jornada, Nano, bienvenido al programa como siempre. Gracias, Mabel, ¿cómo estás? Bueno, usted hablará desde la oposición y le atribuirá, me imagino, la responsabilidad al gobierno. Al margen de ello, ¿qué podría hacerse desde el Congreso? ¿Cuál sería una propuesta que se podría llevar adelante para intentar poner paños fríos a lo que viene ocurriendo? Así es. Primero, expresar nuestra preocupación por lo que ha sucedido en Huancayo y en otras zonas de Junín. Y es comprensible, la gente, las amas de casa, la población, están fastidiados, indignados, decepcionados, pero además ante la actitud de un presidente de la República que ayer lo que hizo fue echar en la práctica gasolina al fuego. Cuando se está negociando, cuando se está diciendo que se va a conversar, decir que los dirigentes están siendo pagados, eso es lo que ha terminado de indignar a muchos de los dirigentes transportistas y a la gente. Pero creemos que se puede aportar en esto. Nosotros hoy día hemos presentado, la bancada de Fuerza Popular, un proyecto para que no se cobre el impuesto selectivo de consumo en lo que queda del año, hasta diciembre. El Estado tiene los recursos como para dejar de recaudar eso, y eso iría directo al bolsillo de la gente. El impacto de esta medida sería inmediato. No es que es con una mesa o a esperar a que los impuesto se selectivo al estabilicen. consumo, Sí. ¿estamos hablando de todo el impuesto selectivo al consumo que se paga? Con gasolina, en la gasolina. Aplicar en el caso de la gasolina. En el caso de la gasolina. Permítame anunciarle al público que está en este momento viéndonos que en este preciso instante hay un Consejo de Ministros extraordinario en Palacio de Gobierno. En cualquier momento vamos a enlazarnos también allí porque se ha anunciado una conferencia de prensa. Se han reunido los ministros, salvo 3, que han viajado a Junín y que han tenido problemas, dicho sea de paso, para poder trasladarse desde el aeropuerto a la ciudad, porque las rutas de acceso a la ciudad, el camino del aeropuerto a Huancayo estaba bloqueado. Los dos caminos, el margen derecho y el margen izquierdo que va desde Jauja hasta Huancayo, estaban bloqueados. Lo que decía, nosotros hemos presentado este proyecto. Lo que haría es, por un lado, ayudaría al tema porque es parte de lo que reclaman los transportistas, la eliminación, en realidad ellos quisieran para siempre, del impuesto selectivo al consumo, porque ellos dicen que ellos tributan doble y habría que pensarlo. Ojo, el tema de los transportistas es un tema que viene desde antes, y este gobierno ha debido de preverlo. Ya hubo una protesta similar en el gobierno de Sagasti. Y 2, los precios y el impacto de los combustibles en los precios y en la canasta familiar es enorme. Esto lo que haría es ahorrar más o menos entre $1 y $1.45 por cada galón que se echa, por ejemplo, en gasolina de 90. Es decir, habrían ahorros directos. Esperemos que el gobierno lo tome así, recoja este proyecto, porque una de las posibilidades es que el gobierno lo haga y la otra es que nosotros promulguemos esta ley desde el Congreso. Esta semana, me imagino, se verá un proyecto como ese, seguramente otros que puedan contribuir, ¿no? Y se complementarán. Quiero preguntarle por la situación del gobierno y sobre todo de la bancada oficialista. El día de ayer vimos un claro cisma cuando se voceó a Kelly Portalatino como sucesora del señor Condoya en el Ministerio de Salud. Y hoy, por ejemplo, el lado del serronismo, los congresistas serronistas, el propio señor Vladimir Cerrón, ha responsabilizado a los monopolios, ¿no?, y a los caviares y a los derechistas infiltrados en el gobierno de ocasionar lo que estamos viendo ahora, el encarecimiento de los productos, como si encarecer los productos fuese un sabotaje desde la oposición infiltrada para generar este caos social. Una situación complicada cuando le decía, además está el cisma de la bancada entre el sector magisterial y el cerronismo. Exacto. Bueno, siempre la responsabilidad, la culpa de todo la tiene el neoliberalismo, las políticas, como si el mercado fuera a funcionar o moverse por infiltrados, ¿no? Es la ineptitud de este gobierno, la incapacidad de este gobierno, que si ya la tuvo en no manejar bien nuestra economía, en no manejar bien la gestión desde los ministerios, hoy día la vuelve a tener, porque yo creo que no tienen la capacidad para manejar una crisis de esta magnitud. Y lamentablemente podría ser en realidad una de las formas de expresarse de la ciudadanía ante esos temas. La gente, repito, las amas de casa, sobre todo,
los chicos han entrado al colegio, los gastos han aumentado, Claro, hay que llevar... Este no es el caso, ¿no? Este caso está muy vinculado al tema del transporte, la importación de trigo, la importación de fertilizantes, Sí. que afecta a la ganadería, a la agricultura y al sector transporte básicamente. Que son los dos detonadores, ¿no? Pero que lo que uno ve, y lo que yo he conversado con gente que está en Huancayo, me dice, la gente lo que está es muy decepcionada y dos, realmente fastidiada con la situación económica. O sea, a esto se suma esto. Y si a esto sumamos un presidente que torpemente el día de ayer, en lugar de que sus ministros hablen, pone más leña al fuego y se mete a acusar a dirigentes y a decir que está siendo comprado. Debería pedir perdón el presidente, el cardenal Barreto, que es uno de los intermediarios, que está intentando servir de intermediario entre los protestantes y el gobierno. Él ha dicho que el presidente debería pedirle perdón a los transportistas. ¿Cree usted que eso funcionaría? Yo creo que el presidente debería pedir perdón por haber postulado, por la incapacidad que tiene, por haberse atrevido a estar en un cargo que definitivamente le queda grande. Vamos a recordar, a propósito de lo señalado por Hernando Guerra García y lo que anunciábamos nosotros también en nuestro comentario inicial, lo que dijo el presidente el día de ayer, que habría sido detonante para, sobre todo, el nivel de violencia que hemos presenciado el día de hoy. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas, porque primero nosotros venimos de esa cantera de la lucha. Bueno, el presidente propuso poner orden, pero hoy, desde las calles de Huancayo, llegó la respuesta, y esta fue. Vamos a escuchar. Mi hermano, tenemos que apoyar este paro por una sola causa, por este gobierno incapaz, porque en su manifestación ayer dijo que esta marcha es pagado. Nadie nos ha pagado a nosotros, porque estamos viendo el incremento de los combustibles, de las primeras necesidades que hay de ama de casa. ¿Hasta dónde nosotros vamos a permitir que este gobierno, desde el momento que ha asumido su responsabilidad, no tiene la capacidad de dar la solución a nuestro país? Nuestro país repudia a este castillo. ¿Por qué? Porque estos grandes empresarios están amarrados con este castillo. ¿Por qué dijo la vez pasada, cuando iba a hacer la vacancia, si yo me jodo, se joden los congresistas? ¿Por qué? Porque hay algo. Por eso el pueblo tiene que despertar para que este gobierno incapaz se largue de gobernar, que haga cierre el Congreso y el presidente que se largue. Bueno, alude también al rol que ha desempeñado el Congreso, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta directa, clara, que buscaremos que se ponga, y si no, que el gobierno la haga suya. Nosotros no queremos decir que sacamos la propuesta. Si el día de mañana el gobierno dice, vamos a retirar, vamos a dejar de recaudar esto, ¿por qué el Estado se tiene que empeñar? No, pero me refería a que la persona dice, este presidente Sí, ¿no? claro. Nos ha decepcionado, no ha y sido dice el capaz, Congreso. y habla también claro. del Congreso. Es decir, Pero- que se ve el Congreso y el presidente Sí, pero yo estoy también. mencionando cómo en el Congreso estamos reaccionando de manera rápida con este tema y creo que lo vamos a poder sacar adelante. ¿No se puede Sí, hacer un mea culpa también, el Congreso orientado, casi pensando todos los días en vacar al presidente y no en proponer, por ejemplo, soluciones como la que ahora también llega de forma tardía, Nano? Sí, yo creo que el Congreso ha hecho varias cosas, creo que lo hemos conversado, dio al directorio del Banco Central de Reserva, comenzó fijando los candados para evitar que el gobierno de Castillo disuelva al Congreso, que era una puerta abierta. Hemos logrado postergar o por lo menos delimitar el tema del referéndum, Pero Congreso sí y han habido... Ejecutivo pero- se enfrascaron en Pero esto, sí. en medir fuerzas, y la agenda país seguía corriendo, y en algún momento esa agenda país les iba a golpear en la cara a los dos, ¿ah? Sí, yo lo sé. Y creo que hay temas en los que hay que reflexionar, hay que ver cómo ha actuado la oposición, hay que también hacer un mea culpa. Pero ojo, la gestión del día a día no la hace el Congreso de la República. Muchos ciudadanos creen que eso lo hace el Congreso. No, el Congreso, yo siempre repito, es un buque lento que hará normas, que hará fiscalización. Es el Ejecutivo. Y desde el Ejecutivo y desde el Gobierno es de donde se han debido hacer las cosas. Lo que hemos visto es más bien acuerdos en Petroperú. Estamos viendo el tema de los combustibles. Y esto nos retrotrae a pensar los temas que hubieron en Petroperú, el mal manejo en Petroperú, el tema de los combustibles traídos también. Y entonces la gestión
del día a día, la gerencia del país, la tiene el Ejecutivo. El ministro Graham, en su opinión, ¿está haciendo bien o mal las cosas? Yo creo que le falta muchísima rapidez. Yo creo que cuando él señala, por ejemplo, que él cree que el Fondo de Estabilización va a ayudar a corregir esto. 2, acaba de dejar entreabierta la puerta para lo del sueldo mínimo. Sí, para ¿no? elevar la remuneración Entonces, mínima vital. Yo no entiendo qué economía está viendo él, cuando lo que necesitamos es dar las señales para que esto se reactive rápidamente. Bueno, a esta hora continúa el paro, continúa el movimiento social, pero tenemos que ponerles también a ustedes al tanto de lo que dice Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, a través de su cuenta en Twitter. Sabemos que existen demandas urgentes para atender, pero será difícil resolverlas sin voluntad de diálogo y propósito de enmienda. Hermanos transportistas, me comprometo a buscar juntos soluciones en beneficio de todos, sin voluntad de diálogo, presidente, ¿de parte de quién? ¿Y el propósito de enmienda de quién? Le traslado la pregunta al congresista Guerra García. Bueno, yo no sé a quién creerle, al presidente de hoy o al de ayer, al incendiario de ayer que echa, repito, gasolina al fuego, o al que está diciendo ahora pero hermanos podríamos interpretar transportistas. este tuit del presidente como el propósito de enmienda al decir, bueno, sí me equivoqué. ¿Vale como una disculpa pública o no? Y yo lo que creo es que los presidentes están puestos para ejecutar y para gobernar. Y lo que nos gustaría es ver que el impuesto selectivo al consumo se retire para que la ciudadanía tenga más ingresos, para que los transportistas puedan sentir este alivio y que el Estado deje de ser el goloso de siempre, que solamente quiere recaudar para después no saber qué hacer con los recursos. Bien, otro tuit. Vamos en este momento a ver qué puso Vladimir Cerrón. Habíamos hecho una alusión al respecto antes. Huancayo pide solucionar al gobierno alto precio de combustibles, reducir precios de peajes, apoyo concreto al agro. Y acá está la crítica. Yo le preguntaba por el papel que desempeña el ministro Graham. Pero el MEF no dice nada. Eso es lo que dice Cerrón. ¿Por qué? Y él se explica, al estar conducido por neoliberales y caviares, hay políticos derechistas infiltrados, pero no son la mayoría. Le está diciendo infiltrado neoliberal a Oscar Graham. Sí, Cerrón. pero además, la primera vez que veo que juntos los neoliberales enfrentados con los derechistas y con los caviares. Y con los caviares, todos son nuevos términos. Sí, son nuevos y términos. además infiltrados. Vladimir Cerrón también dijo, los problemas del transporte, agrocombustibles, siempre existieron en el libre mercado. Pero muchos tenían la esperanza de que esto no ocurra en un gobierno popular, pero si sigue sin brújula política, no tendrá un programa capaz de implementar y comprometer al pueblo en la lucha. Vladimir Cerrón le está reclamando brújula política a Castillo. Sí, y yo creo que ese es el pensamiento de Cerrón, que es un pensamiento leninista, marxista. Pero Cerrón pone ministros. Y él, claro, pues que tiene su cuota de poder, pero dentro de esa cuota de poder, en su esquema, él conserva una lucha entre el poder. Todo comunista conserva luchas siempre. Siempre y continuamente tendrán enfrentamientos. Entonces ellos dicen que la lucha continúa en el seno del poder, en el seno del Consejo de Ministros. Te aseguro que dirán que también la lucha continúa dentro de su bancada, porque así explican el mundo. El mundo le explican a partir de enfrentamiento, contradicción, del cual saldrá un nuevo orden siempre. Ayer Vladimir Cerrón publicó un tuit muy polémico, lo recogimos aquí en el programa, cuando dice: Perú Libre ganó, y es claro, le enmienda la plana a la congresista Katy Ugarte, que había reclamado por la designación de Condori, y dice Cerrón, bueno, respondiendo a la crítica de Katy Ugarte, le dice: si no hubiera sido por Perú Libre, ni Castillo sería presidente, ni Katy Ugarte congresista. Y se refiere, claro, al problema que hay entre el bloque que él lidera y el bloque magisterial dentro de la bancada. No deja de tener razón, ¿no es cierto? Y él defiende su partido. Repito, si uno quiere entender a Vladimir Cerrón, hay que leer a Lenin, ¿no? Y Lenin siempre hablaba, ¿no?, del partido. Para él, por eso siempre señala que el partido es el que da la línea. Y es un partido, no olvidemos, que sigue siendo marxista-leninista. Su plan de gobierno lo cambió, pero la ideología del partido sigue siendo eso. Claro. Ahora, es raro, ¿no? Porque no sabemos tampoco si Perú Libre hubiera ganado una elección presidencial si no ponía como candidato a Pedro Castillo. Nadie sabe. Claro. En este momento difícil haríamos en ponernos a especular. Vamos a ver una fotografía del momento en que llegan precisamente los ministros que han sido designados por el gobierno. Son el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Desarrollo Agrario.
Roberto Sánchez, Oscar Sea, Alejandro Sáenz. Ese es el panorama, congresista. Es complicada la situación, usted ha dicho se veía venir, pero ¿qué nos queda por el momento? Bueno, acciones ¿Cómo inmediatas. calificar lo ocurrido en Palacio? Por ejemplo, el presidente emite un tuit que no se sabe interpretar, lo hemos leído aquí con usted, y luego cancela una conferencia de prensa convocada en los exteriores de Palacio. Yo creo que es la característica de este gobierno. Este gobierno es incapaz de hacer gestión, lo hemos dicho siempre. Pero ahí está nuestra propuesta, que además creo que va a ser respaldada por otras bancadas. Retire usted, señor presidente, el impuesto selectivo al consumo. Alivie la economía popular y alivie a los transportistas. Ahí está la solución inmediata. No tomarla es negarse a buscar una salida de manera inmediata. Pero además, sí, Mayela, lo que quiero decir es, esperemos que cuando hable el presidente, cuando hable el primer ministro, no escuchemos nuevamente los pretextos, porque siempre todos tienen la culpa. El neoliberalismo, el fujimorismo, los que están contra el pueblo, los complotadores. Que gestionen, que gobiernen, fueron elegidos para gobernar, o por lo menos que lo intenten, y si no saben hacerlo, que se vayan. La policía, el Ministerio del Interior, ¿cómo controlar lo que ha ocurrido hoy? Estas imágenes, a ver, es una posición, yo no sé si el presidente puede asumirse en tanto jefe de Estado o no termina de romper con su pasado como sindicalista, porque es inexplicable que gente inocente, no hablo solo por la corresponsal de Panamericana, sino por transeúntes, 6 puntos le han puesto a esta chica, 6 puntos, una herida punzante en la cabeza. Lo vemos en el sur del país, donde tenemos comunidades, zonas donde no hay agua, porque igual el gobierno deja que estas protestas avancen, porque no es capaz de sentarse a encontrar propuestas, de buscarlas, de dialogar. La práctica sindicalista, la práctica del agitador, que es la que está en la cabeza del presidente, es mientras más caos, mejor. Y quizás es lo que deseen. Lo que deseen es que el Perú se vuelva ingobernable para después decir, pues, que la revolución salvará todo, ¿no? Sí, hay una situación complicada y nosotros hemos escuchado un byte aquí, pero tenemos varios que hemos ido copiando a lo largo del día de gente que reclama y le reclama directamente al presidente de la República. Incluso llegan a decir, nosotros lo pusimos ahí y nosotros lo podemos sacar. Es una situación que el Congreso, yo le decía, también tendrá que examinar en su momento y por supuesto esperamos muchos más proyectos en este camino. Hoy la población los necesita también. Sí, y espero que estemos a la altura de las circunstancias como congresistas, actuando rápidamente y buscando normas que si benefician a la población y benefician a los trabajadores y benefician al gobierno, no tenemos ningún problema. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, y conversamos ahora